Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jimena Garmendia y quiero agradecer a quienes nos sintonizan el día de hoy, que tocaremos el tema cómo han evolucionado los medios de comunicación en México. Nos vamos a enfocar en la prensa escrita y se comencemos por la época colonial, en donde pues las primeras noticias eran transmitidas por medio de pregoneros, quienes pues iban a las calles más concurridas o a las plazas públicas o a los mercados y bueno, a pulmón gritaban las últimas nuevas que había en la ciudad, obviamente bajo la tutela de las autoridades, quienes extendían un, ¿cómo se llama? Un permiso especial a estos pregoneros para que pudieran ejercer su profesión, que era divulgar las noticias. Con la llegada de la imprenta, obviamente, al territorio nacional, nos encontramos que el primer periódico que surge se llama el Mercurio Volante y que fue editado en 1693 bajo la tutela nada más y nada menos de el intelectual Carlos de Sigüenza y Góngora, en donde se manejaban noticias también de carácter histórico y científico. Ya en enero de 1722 se funda en México la Gaceta de México y Noticias de la Nueva España es considerado, de hecho, el primer periódico del país. Posterior a la colonia, pues surge el periodismo político, con la aparición de El Despertador Americano, cuyo fundador es nada más que el cura Miguel Hidalgo, y la dirección estaba bajo la tutela de Francisco Severo Maldonado. Otro periódico destacable de la época es el de José Joaquín Fernández de Lizaldi, el pensador americano. Ya con la Constitución de 1824 se instauró el régimen de la libertad de prensa, dando como resultado un crecimiento exponencial. Fueron los periódicos El Ateneo y El Siglo XIX y El Monitor Republicano que eran el conducto para difundir las ideas liberales de personajes como Francisco Zarco, Guillermo Prieto y Andrés Quintana Roo. Hay que señalar que la prensa mexicana jugó un papel muy importante durante la invasión francesa, ya que fueron perseguidos los periodistas liberales y tuvieron que ocultarse durante esta época, ¿verdad? Ya obviamente las condiciones de los periodistas mejoraron notablemente con la llegada al gobierno del presidente Benito Juárez, y en 1876, al asumir la presidencia Porfirio Díaz, se encontró que había un periodismo muy combativo y por tal motivo él instauró un sistema de subsidios, o sea, cantidades fijas de dinero que se le daba a los periódicos con tal de evitar o matizar lo que más se pudiera las críticas, obviamente en contra de su régimen y de su persona. Es claramente el nacimiento del mejor conocido como Chayote. Y bueno, Porfirio Díaz se le atribuye también que apoyó la apertura del periódico El Imparcial, quien tomó como modelo los periódicos, los diarios estadounidenses, que contaban con diferentes secciones, con corresponsales en diversos puntos del país, y además contaba con el servicio de noticias de la agencia Associated Press, AP. Fue fundado en 1896 por Rafael Reyes Espíndola. Y bueno, ya por último, después del cierre del Imparcial, el 1 de octubre de 1916, el constitucionalista Félix F. Palavacini funda el Universal, y el 18 de marzo de 1917 Rafael Alducin hace lo propio con el Excelsior. Ambos periódicos al día de hoy persisten tanto en sus versiones impresas como sus versiones también en línea, en internet, y pues bueno, ha cambiado un poquito lo que es la prensa. Hemos pasado de lo que es el hablar, la comunicación verbal, que era los pregoneros que gritaban
en las plazas públicas, en los mercados, las últimas nuevas. Después vienen, bueno, los primeros periódicos que se enfocaban a ciertos temas, fueron acrecentándose con el paso de los años hasta llegar al día de hoy, a la modernidad, que bueno, encuentra uno los periódicos, la información está todo en línea y al momento que sucede la noticia. Pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Adiós.